Ahí lo tienen, muy buenos días. Pedro Sánchez y Albert Rivera firman en el Congreso de los Diputados el acuerdo de investidura y legislatura con el aplauso de sus diputados. Ha ocurrido hace unos 40 minutos y a partir de ahora el Partido Socialista preguntará a sus militantes si respalda los acuerdos para que Pedro Sánchez sea presidente del Gobierno, sin mencionar a Ciudadanos ni a Podemos. ¿Por qué? Atención, la pregunta queda formulada de la siguiente manera: ¿respaldas estos acuerdos para conformar un gobierno progresista y reformista? Esto es lo que pregunta el Partido Socialista a sus militantes con una respuesta: sí o no. ¿Respaldas estos acuerdos para conformar un gobierno progresista y reformista? Y, de nuevo, sepan ustedes que va a haber lío, porque ya hay relevantes militantes del Partido Socialista que anuncian que no van a votar que sí porque consideran que esta pregunta es un cheque en blanco para pactar con izquierda y derecha. Así que vamos a entrevistar en este programa a alguno de esos destacados militantes, como Martu Garrote, que ya ha puesto un tuit diciendo que no piensa apoyar esa investidura de Sánchez, militante del Partido Socialista, y cuidado porque hay quien anuncia ya que habrá muy poca participación de la militancia. Ahora, Pedro Sánchez pretende sumar no solamente a Ciudadanos, sino también a otras fuerzas políticas. Tiene 48 horas, no 24, 48 horas para que la militancia vote y después el Comité Federal refrende estos acuerdos. De momento, Compromís, sepan ustedes, que ha anunciado ya que no se cierran a apoyar un gobierno socialista presidido por Sánchez por el mero hecho de que lo apoye Ciudadanos. No sabemos si, por ejemplo, la presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, y su formación política, a la que le chirría que suene el himno de España y la presencia de los reyes de España, también le parece posible apoyar a Sánchez con tal de echar al Partido Popular. Lo vamos a ver aquí, vamos a recabar todas las opiniones y atención de nuevo, porque Mariano Rajoy ha expresado esta mañana su sorpresa ante el entusiasmo del partido de Albert Rivera por apuntalar al Partido Socialista. El presidente del Gobierno en funciones ha constatado que es un hecho objetivo que el tándem actual PSOE y Ciudadanos no puede conseguir una investidura, tampoco puede formar gobierno y ni siquiera pueden reformar la Constitución. Así que para Mariano Rajoy es poco serio este acuerdo, porque ninguno de los 5 planteamientos solucionan, dice, los problemas de España. Ya lo ven ustedes, nueva y apasionante mañana informativa en la que también vamos a analizar lo que está ocurriendo, por ejemplo, esa condena a 2 años de cárcel al expresidente de la Caja Castilla-La Mancha, el socialista Juan Pedro Hernández Moltó, y también el resto de los casos de corrupción, empezando por los enchufes a troche y moche de Manuela Carmena. Los denuncia Ciudadanos, los denuncia el Partido Popular, y también los contratos concedidos por Salvarse a la Parte, ahí me quedo, de un alcalde socialista, entre otros. Nos vamos a ir en directo al Congreso porque está ahora mismo hablando Albert Rivera. Las 200 reformas de ese acuerdo de gobierno. Pero en todo caso, insisto, hacerle llegar ese documento. Ayer mismo hubo una reunión de nuestro equipo de trabajo con 2 representantes del Partido Popular y nosotros vamos a hacerle llegar este acuerdo de gobierno y poder reunirnos con ellos para darles y explicar todo aquello que contiene, de cosas que ya contiene también el documento que nos presentó el Partido Popular, y cosas que compartimos, como les he dicho, que queda explícito la unión y la igualdad de todos los españoles, el respeto al marco constitucional, que se puede reformar pero no romper, el compromiso con el pacto del euro, con Europa, con los españoles pero también con Europa, la estabilidad presupuestaria, el pacto contra el terrorismo, todo aquello que nos une a los constitucionalistas. Este es un acuerdo de gobierno entre constitucionalistas. Por tanto, yo espero que otros partidos constitucionalistas prefieran este acuerdo de gobierno y se sumen, que no acuerdos de gobierno que pretendan precisamente dinamitar nuestra Constitución. Espero que así sea. Y por otro lado, ya lo dije el otro día públicamente y lo recuerdo, nosotros no descartamos
formar parte de un gobierno amplio, de un gobierno que defienda este acuerdo y estas propuestas, pero insisto, eso no es lo que ahora vamos a hacer. Ahora vamos a intentar convencer a la aritmética, a otros grupos, de que eso puede ser así. Lo dijimos otro día, que no lo descartamos, y seguimos sin descartarlos, y además les recuerdo que Ciudadanos ha conseguido que el 80% prácticamente de nuestras propuestas se recojan en un acuerdo de gobierno. Eso, para un partido que hace 2 meses que entró en esta Cámara, entenderán que es algo importante y, por tanto, comprometidos con este acuerdo de gobierno, comprometidos con que se lleve a cabo y sin descartar, aunque no es ni prioritario ni hemos hablado de ello. Sí, señor Rivera, me gustaría preguntarle también, porque ha hablado de apoyos en plural, si es posible sumar de alguna forma con Podemos, con un sí, con una abstención, y en concreto sobre el documento, en la última página se habla de que ambas organizaciones se comprometen a no incorporar a las listas electorales ni a nombrar ni a proceder al nombramiento de altos cargos a partir de la fecha de personas con la condición de investigadas, los antiguos imputados. Ustedes en Andalucía pidieron retroactivamente que abandonasen sus cargos Chaves y Griñán. Con la literalidad de este acuerdo, una persona como, por ejemplo, el señor Besteiro, el líder de los socialistas gallegos, no tendría que abandonar su cargo a pesar de estar imputado o investigado. Me gustaría que lo aclarase. Gracias. Bueno, pues mire, el acuerdo es el mismo que el de Andalucía, el mismo que la Comunidad de Madrid, y hemos conseguido que el PSOE pase de defender el juicio oral a la condición de investigado. Y le aclaro que son casos de corrupción política, financiación ilegal, cohecho y, por tanto, tramas de corrupción. Y eso es lo mismo que hemos acordado en Andalucía, en Madrid, en La Rioja, en Castilla y León y en Murcia. Por tanto, el acuerdo es el mismo. Lo que hemos hecho es trasladar los acuerdos autonómicos a un acuerdo nacional de gobierno. Y, finalmente, respecto, me comentaba usted de otros apoyos, nosotros hemos dejado claro cuáles son nuestros principios, y nuestros principios están recogidos en este acuerdo: igualdad y unión entre los españoles, un modelo económico productivo, innovador, pero que garantice una economía próspera, y cumplir con los objetivos también de déficit que negociemos con Europa. Por tanto, esos compromisos, que creo que no son del agrado de todo el mundo, son compromisos innegociables porque ya están acordados, y vamos a vigilar, lógicamente, y exigir que se cumpla este acuerdo. Por tanto, yo no voy a hacer cordones sanitarios, como otros han hecho o han intentado hacer con nosotros, pero creo sinceramente que este acuerdo, para un partido como el Partido Popular, que representa a 7 millones de españoles y que defiende algunos principios pues muy parecidos, algunos de ellos literales, me parece que es un acuerdo al que se pueden sumar y al que pueden participar. Porque el Partido Popular no defiende ni la secesión de Cataluña, ni de Galicia, ni del País Vasco, ni defiende incumplir los objetivos pactados con Europa, ni defiende un modelo económico y productivo pues que nos pueda llevar a más subidas de impuestos o más paro. Por tanto, supongo que si el Partido Popular no quiere seguir subiendo los impuestos, como ha hecho el Partido Popular en los últimos años, y quiere que se defienda la unión de todos los españoles y la estabilidad presupuestaria y la lucha contra el terrorismo y los pactos de Estado, me parece que este acuerdo de gobierno permite la incorporación a la suma, al acuerdo, al apoyo de un partido que representa a 7 millones de españoles. Sí, por favor. Quería preguntarle, presentan este acuerdo como un acuerdo de gobierno, pero en realidad es un acuerdo de investidura. Acuerdo de gobierno no es solo programático, es un acuerdo de gobierno que tiene que ver con la composición del gobierno. ¿Estamos en el primer paso o ya estamos en el segundo? Bueno, se lo he comentado a otro compañero, un acuerdo de gobierno habla de áreas de gobierno y es programático, porque si no hay programa no hay gobierno. Un acuerdo de investidura pide una serie de condiciones a cambio. Aquí hay un acuerdo pactado entre 2 partidos para llevar a cabo ese gobierno. La pertenencia o no y los miembros de ese gobierno, a qué partido militan o si son independientes, no es algo ni de lo que hayamos hablado ni que invalide un acuerdo de gobierno. Ahora bien, lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir, nosotros no descartamos la posibilidad de que Ciudadanos participe de un gobierno para ejecutar esto, pero no es nuestra prioridad. Nuestra prioridad es llegar a este acuerdo, desarrollar y sobre todo controlar que esto se pueda desarrollar, y eso puede hacerse de diferentes maneras. De hecho, hay diferentes fórmulas de acordar un gobierno, dentro de un gobierno, fuera de un gobierno, con independientes. En definitiva, no hemos hablado de eso, no es nuestra prioridad, pero no lo descartamos. Perdón, todavía es necesario el apoyo de otros que se sumen, o bien es necesario la abstención. Bueno, quien se abstuviera haciendo con su abstención posible el gobierno se convertiría en acreedor del gobierno. Serían los que habrían hecho posible la formación del gobierno. Tendrían, digamos, algunas cartas en la manga para recibir alguna clase de compensación. ¿A quién preferirían como acreedores? ¿Al PP o a Podemos? Bueno, lo hemos dicho muchas veces, lo he repetido en esta rueda de prensa.
¿Alguien piensa que este acuerdo de gobierno, donde dice que no va a haber referéndums de secesión, que defendemos la igualdad, que el modelo económico y productivo tiene que ser próspero, que tiene que haber un mercado laboral que genere trabajo y no desempleo, que cumplamos con Europa? Bueno, pues está claro. Yo creo que esos principios, no subir impuestos, no incrementar demasiado el gasto social sin compensar y cobrar las cuentas, todo eso yo creo que es mucho más factible que un partido de gobierno y un partido que ha gobernado y que dice que está de acuerdo con todo esto lo haga. A partir de ahí, insisto, yo no puedo tomar decisiones por otros partidos. Si nos vamos a la aritmética pura y dura, esto es un problema de números. Si nos vamos a la política, que es lo que hay que hacer ahora, es un problema de voluntad política. Y por tanto, a mí que se abstengan, voten a favor, pidan incluir condiciones, propongan a gente para el gobierno, todo eso es secundario. A mí lo que me importa es si hay gente dispuesta a que esta reforma profunda de España se ponga en marcha o si hay gente dispuesta a poner trabas y a poner palos en las ruedas para que no haya legislatura ni gobierno. Yo insisto, para Ciudadanos hubiera sido mucho más cómodo quedarse en un rincón con nuestros 40 escaños diciendo que no a todo. Pero hemos decidido bajar a la arena, hemos decidido impulsar una reforma de España y aquí estamos, con nuestros 40 escaños, participando de un acuerdo de gobierno y pidiéndole a los demás que se sumen. Lo cómodo, desde luego les aseguro, y desde luego para nuestros negociadores se lo aseguro también, hubiera sido decir no a todo y quedarte en un rincón, pasa palabra. Pero no lo hemos hecho. Hemos venido a la política para que pasen cosas como lo que aquí dice este acuerdo de gobierno. Así que yo espero que nuestros ojos puedan ver estas reformas puestas en marcha, que nuestros escaños sean decisivos para que esta Cámara impulse esa reforma y esa nueva etapa política. Y ahora falta, insisto, que otros hagan su trabajo, que otros muestren su voluntad y le expliquen a los españoles por qué no están de acuerdo en un acuerdo de esta naturaleza o por qué no pueden ponerse de acuerdo entre gente que en algunas cosas, como dice el señor Rajoy, compartimos muchas cosas. ¿Estamos? Bien, pues muchas gracias y buenos días. Pues ahí lo tienen. Albert Rivera no descarta entrar en un gobierno, pero dice que no es lo que toca ahora, que ahora están en intentar sumar a otras fuerzas en este acuerdo logrado con Pedro Sánchez. Sumar fuerzas en las que dice que el Partido Popular podría hacerlo. Están los constitucionalistas. Eso es la rueda de prensa que acaba de concluir en este momento el líder de Ciudadanos, que asegura que para él sería mucho más cómodo no haber firmado el acuerdo y oponerse a todo. Considera que es un pacto de gobierno y de investidura. Atención, no son solamente los 5 puntos que nos comunicaron ayer, sino esto que están viendo ustedes aquí, este tocho de 66 páginas, las líneas maestras del acuerdo firmado entre Ciudadanos y Partido Socialista, que invitan al resto de las formaciones a sumarse. Así que, aún así, estamos atentos a lo que ocurra en el Congreso, porque en los próximos minutos comparecerá Pedro Sánchez, pero entre tanto, Víctor Arribas, muy buenos días, no salen las cuentas. Para nada, Isabel, muy buenos días a todos. Podríamos decir que es un acuerdo para la no investidura, porque no suma de ninguna manera, tal y como están ahora mismo el reparto de las fuerzas y lo que sostiene cada fuerza política, de ninguna manera suman votos suficientes para la investidura. Y eso que Rivera acaba de decir, entre otras cosas, que este acuerdo sienta las bases para los próximos 40 años de nuestro Estado, de nuestro país. Bueno, vamos a ver las 3 opciones más probables. Solo con 2 de ellas, que hoy por hoy son imposibles, conseguiría la investidura Pedro Sánchez y conseguiría sacar adelante este acuerdo que ha firmado con Ciudadanos. La opción 1 sería la opción de Partido Socialista y Ciudadanos solos y el resto de la Cámara, o la mayoría de los grupos importantes de la Cámara, en contra. Partido Popular, Podemos, Esquerra, Democracia y Libertad y, por supuesto, los pequeños, alguno de los cuales podría sumarse al voto favorable, pero que en ningún caso saldría adelante porque PSOE y Ciudadanos, firmantes del acuerdo de hoy, solo alcanzan 130 diputados. Segunda opción, que está basada en la abstención del Partido Popular. Aquí sí que saldría la investidura de Pedro Sánchez, aquí sí que saldría el apoyo parlamentario al acuerdo de gobierno y de legislatura que han firmado hoy. Pero el gran problema es este. Partido Popular, 123 escaños necesarios para que esos 130 que votarían a favor de Pedro Sánchez fueran efectivos y que hoy por hoy el Partido Popular no está dispuesto a conceder. Los votos en contra serían en este caso irrelevantes. Y la tercera opción sería la de la abstención de Podemos.
Hoy por hoy tampoco está sobre la mesa esa posibilidad, aunque es posible que se explore en los próximos días, pero la abstención de los 69 diputados del grupo parlamentario de Podemos, o de los diferentes grupos que lo conforman, sería suficiente para dar la investidura a Pedro Sánchez. Ya decimos que la abstención del PP, la abstención de Podemos no están contempladas inicialmente por ninguna de estas dos fuerzas políticas, así que el acuerdo es voluntarista, es un acuerdo con grandes pretensiones para el futuro de nuestro país, pero no tiene respaldo parlamentario en este momento. Queremos que ustedes participen, como siempre, a través de Twitter, y lo hacemos desplegando los siguientes hashtags, las siguientes etiquetas en esta red social, para que hablen con todos nosotros de estos asuntos de la política nacional. MCA Pacto Insuficiente, para hablar lógicamente de lo que estamos proponiéndoles, y en segundo lugar, MCA Moltó Condenado, la condena al que fue presidente de la Caja de Castilla-La Mancha. Así que, Isabel, un día completito por delante, ¿eh? Gracias, Víctor. Hoy vamos, por cierto, a realizar una acción especial en el programa. En lugar de formularles la pregunta que les planteamos cada día, les pedimos que colaboren con la campaña de Manos Unidas. La campaña, saben ustedes, es Plántale cara al hambre, siembra. Solo tienen que enviar un SMS con la palabra Manos Unidas, todo junto y en mayúscula, al 28014. Anímense y llamen. Bueno, ahora voy a presentar inmediatamente a los invitados que están conmigo esta mañana. Carmen Río Lobos, senadora del Partido Popular, gracias por estar aquí. Yo creo que... Titular de lo que acabamos de ver de Albert Rivera, 66 páginas de documento de acuerdo, no ha dado tiempo, obviamente lo han mandado a los medios de comunicación, lo acaban de mandar, líneas maestras donde aparecen cosas tan significativas y distintas como el cierre de las nucleares que estamos analizando aquí encima de la mesa. Bien, Carmen. Sánchez y Rivera van de farol, no tienen ni votos para ganar la investidura, ni votos ni apoyos para gobernar. Bueno, pues ahora lo vamos a ver con un añadido, un ingrediente de este acuerdo que está en estos momentos dándose a conocer a los medios de comunicación, y que lo va a hacer el propio Pedro Sánchez, secretario general de los socialistas, a su militancia. Les ha planteado una pregunta genérica en la que dice: ¿respaldas estos acuerdos para conformar un gobierno progresista y reformista? ¿Sí o no? Dispone Pedro Sánchez de 48 horas y le voy a preguntar a un militante socialista, César Giner, miembro de Más Izquierda. Bienvenido, César. Muchas gracias por estar aquí. Esta es la pregunta. Pregunta a la militancia, como militante del Partido Socialista: ¿respaldas estos acuerdos, sí o no? Pero hombre, la pregunta es absolutamente genérica y a ver quién dice que no. Es decir, si me están preguntando si España tiene que tener un presidente socialista, pues evidentemente todos vamos a decir que sí. La cuestión es la enorme deslegitimación que esta pregunta y este proceso ha traído para la democracia representativa en el PSOE. Es decir, esto lo tenía que haber planteado, si acaso, el Comité Federal, y al final los grandes líderes son los que toman decisiones importantes sin tener en todo caso que estar preguntando a la militancia. Es decir, nosotros no somos un partido asambleario. A mí la pregunta me parece demasiado genérica. Me gustó mucho más como lo hicieron los socialdemócratas alemanes en Alemania, cuando el partido pactó con Angela Merkel y le dijeron a las bases: mirad, os traemos el salario mínimo interprofesional que no existe en Alemania. A mí eso me parece sensato, que lo vote la militancia, pero para cosas concretas. Para una cosa tan genérica todos vamos a decir que sí, que España tenga un presidente socialista. Hay quien ya dice que no, y vamos a entrevistarla telefónicamente. Martu Garrote ayer estuvo con nosotros y ya ha emitido un tuit, y ha escrito un tuit en el que dice que esto es una especie de cheque en blanco y que no está de acuerdo y que piensa votar no. Así que vamos a recabar la opinión de militantes socialistas, y dice que no es la única. Cuidado que, atención, podríamos ver cómo esa votación, que se presume, o así dice la dirección socialista actual, que es histórica, por darle la palabra a la militancia, podría tener una enorme abstención. Temen que haya mucho militante del PSOE que, a pesar de las facilidades telemáticas, internet y luego al final un voto incluso presencial, concluya con una abstención enorme. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque la jugada parece que no le está saliendo mal a Pedro Sánchez, que estaba finiquitado el 20 de diciembre,
ha cobrado vuelo, incluso jugándosela a los propios balones del partido. Carmen Tomás, bienvenida. Gracias por estar aquí. ¿Cómo ves este acuerdo? Ya, por eso, si fuera militante socialista, pensaría que me están tomando el pelo, porque si este acuerdo, que no lo niego, es de progreso y reformista, ¿cómo puede ser también reformista y de progreso uno con Podemos? O sea, no puede ser, vamos, o yo me he vuelto loca o no puede ser. Yo no digo que de Ciudadanos, que tiene muchas reformas, luego ya podremos discutir si están encaminadas bien o no, o todas o unas pocas, pero mire, esto y Podemos no puede ser los dos de progreso. Y lo que sí que sabemos, Carlos Cuesta, gracias por estar aquí, una por una, están cambiando las posiciones, porque Albert Rivera había dicho que nunca apoyaría un gobierno en el que no fuera él y que además siempre se abstendría, que él podría abstenerse, no que votaría sí. Desde este momento ya es oficial, ya ha firmado un acuerdo, lo acabamos de ver casi en directo en el Congreso de los Diputados, Partido Socialista, Ciudadanos, acuerdo de gobierno, con lo cual ya va unida su investidura de manera absolutamente irreversible a la investidura de Pedro Sánchez. Carlos. A ver, aquí hay dos cuestiones. O sea, yo que los partidos se entiendan y empiecen a poner negro sobre blanco determinadas cuestiones. He estado repasando el documento, a mí hay cosas que me gustan, hay cosas que no. Pero es de agradecer que empiecen a hacer ese tipo de acercamientos y el Partido Popular debería hacerse mirar el hecho de que esté fuera cuando era el primero que tenía ese encargo para poder hacerlo. Entonces podría haberlo hecho. Pero dicho eso, que yo creo que es evidente, cuidado con la estrategia que hay de fondo. O sea, yo tengo la sensación de que esto no sale. Y no sale porque suma 90 más 40, 130. Es decir, esto no es un acuerdo de gobierno. Es un acuerdo de buenas intenciones entre dos partidos. Punto. No sale. ¿No es una jugada electoral? Exacto. Entonces, está bien diseñado para ir a unas nuevas elecciones. ¿Qué es lo que consigue Ciudadanos? Ciudadanos consigue dejar en evidencia, si el Partido Popular lo rechaza, que el Partido Popular no ha hecho lo imposible por impedir la llegada de Podemos. Con lo cual, en unas elecciones, espera atizarle con esto. ¿Qué gana el Partido Socialista? Pues que supuestamente ya ha cumplido con el requisito del Comité Federal de negociar primero con Ciudadanos. Ya demuestra que no es un talibán, que no es un radical, y a partir de ahora tiene la vía abierta para negociar con los otros. Y para, hay mucha estrategia de fondo. Que entre este momento que están viviendo ustedes aquí en directo y que estamos viviendo todos, al momento 26 de junio, donde con casi toda probabilidad vayamos a unas elecciones, hay nuevo secretario general en el Partido Socialista. Exacto. Y aquí se sitúa Pedro Sánchez. Vamos en directo al Congreso, que está hablando Pedro Sánchez. A Antonio Hernando, a Meritxell Batet, a Luisa Carcedo, a Jordi Sevilla, a Rodolfo Ares y también a José Enrique Serrano, en nombre del Partido Socialista Obrero Español. Y en nombre del Partido de Ciudadanos, a José Manuel Villegas, a Juan Carlos Girauta, a Miguel Gutiérrez, a Luis Garicano, a Toni Roldán, a Marta Martín y a Francisco de la Torre. Gracias en nombre del Partido Socialista por el trabajo bien hecho. Y gracias también a Albert Rivera, como presidente de Ciudadanos, porque sé que el acuerdo no ha sido fácil, tanto para ellos como para nosotros. Hemos tenido que pensar en el bien común, hemos tenido que pensar en el interés general, no en el interés partidista, y desde esa óptica ha sido posible el acuerdo entre dos partidos, el PSOE y Ciudadanos, que son, sin lugar a dudas, un acuerdo que constituye el primer paso, no el necesario, pero sí el primer paso para que se produzca el cambio político en nuestro país, la próxima semana, para que haya un nuevo gobierno en España a partir de la próxima semana. Lo dije ayer y me gustaría reiterarlo hoy, porque me parece fundamental de cara a los españoles, y es que hay voluntad de acuerdo cuando hay voluntad de cambio. Y, en consecuencia, cambiar no es quitar a unas personas para poner otras. Cambiar no es hablar primero de los sillones y luego hablar de las soluciones. Cambiar es cambiar de fondo en las políticas y cambiar también en la actitud y en la práctica de hacer política. Es decir, abandonar el verbo vetar y abrazar el verbo acordar. O abandonar el verbo imponer y poner en práctica el verbo entender en nuestra práctica política. Desde ahí es donde ha nacido y desde donde ha nacido este acuerdo. Un acuerdo que, como he dicho antes, lo que intenta perseguir es el bien común, el bien general y el sentido común. Lo dije, además, el día de mi aceptación de la encomienda por parte del jefe del Estado, del rey Felipe VI. Y es que nosotros íbamos a hablar con las fuerzas políticas no de aquellas cosas que nos separan, sino de aquellas cosas que nos unen, que son muchas, a formaciones políticas de centro-derecha como es Ciudadanos o de centro-izquierda como es el Partido Socialista Obrero Español. Por eso, desde ese día, nosotros lo que hicimos fue emprender un camino lleno de serenidad
Y ahí están las horas que le hemos echado, que le han echado sobre todo los equipos negociadores durante estas intensas semanas para cerrar un acuerdo que cerramos precisamente ayer, o mejor dicho, hoy de madrugada a las 2 de la mañana. También un camino cargado de responsabilidad. Lo ha dicho antes Albert Rivera y yo quiero hacer también sus palabras mías. Es un acuerdo de investidura, pero también es un acuerdo de legislatura. Es un acuerdo con más de 200 reformas que se plantean en los distintos ámbitos que posteriormente pasaré a concretar. Y es un acuerdo también, o un camino, mejor dicho, que recorremos con enorme generosidad. Con enorme generosidad. Porque aquí no ha cedido nadie. Hemos cedido, si se puede decir de esa forma, para que ganen los españoles. Y en consecuencia, en este acuerdo de legislatura, en este acuerdo de investidura, verán ustedes cosas que pertenecen al programa electoral del Partido de Ciudadanos y otras cosas que pertenecen al programa electoral del Partido Socialista Obrero Español. Pero no es porque hayamos cedido, sino porque lo que queremos es que ganen los españoles. Y es precisamente el mandato que surgió de las urnas el pasado 20 de diciembre. Pónganse de acuerdo y no impongan su programa electoral, sino que vean qué cosas les unen y a partir de ahí gobiernen desde esa unidad. Por eso, en este programa lo que sí que se cumplen son los requisitos con los que yo acepté esa encomienda, hacer un programa progresista y reformista, hacer un programa donde estén presentes palabras y sobre todo valores vinculados con la historia del socialismo democrático durante estos últimos 136 años de historia, es decir, justicia social, libertad, derechos, diálogo, entendimiento, oportunidades, libertades. Eso es lo que explica la naturaleza y también la concreción de las medidas que les voy a anunciar a continuación. Saben ustedes que hemos dividido el programa electoral y los acuerdos de negociación en 7 ejes, que les voy a pasar a detallar para que sepan ustedes cuáles son las principales medidas que hemos llegado a acordar ambos partidos. En el plano socioeconómico, es decir, en el plano de programa económico y laboral, el acuerdo recoge lo siguiente, recoge la derogación de la reforma laboral del Partido Popular. Repito, la derogación de la reforma laboral del Partido Popular. La aprobación de un nuevo estatuto de trabajadores. Un plan de choque contra el desempleo. La subida del salario mínimo interprofesional. La puesta en marcha del ingreso mínimo vital para los 700.000 hogares que ahora mismo no tienen ningún tipo de prestación. Una reforma fiscal para mejorar la progresividad de los impuestos y también la tributación de la riqueza con la creación de un impuesto sobre grandes fortunas en nuestro país. También un acuerdo que hizo palmario Albert Rivera en su programa electoral y también en la campaña electoral, y también hice yo mío, y es el compromiso de no subir el IRPF a las rentas del trabajo a la clase media y trabajadora en nuestro país, pero sí modificar el impuesto de sociedades en nuestro país. Medidas de apoyo a los autónomos, que ha comentado el señor Rivera previamente. La creación de impuestos medioambientales vinculados con la transición energética y con la lucha contra el cambio climático, en definitiva la aprobación de una ley de lucha contra el cambio climático, un plan de lucha contra el fraude fiscal, sobre todo y muy especialmente contra el gran fraude fiscal en nuestro país, la reducción del IVA cultural del 21% al 10% y un plan especial para la incorporación y la recuperación del talento científico en nuestro país en 4 años. En el mercado laboral lo que hacemos es reducir el número de contratos de los que hay ahora mismo, que son más de 40, a 3. Un contrato fijo, un contrato de formación y un contrato que pasa de llamarse temporal a estable progresivo. Se recupera la causalidad, se recupera la tutela judicial y se recupera algo muy importante para los socialistas, es la ultraactividad y el papel protagonista del diálogo social, es decir, de la negociación colectiva entre empresarios y trabajadores. Saben ustedes que tanto para el Partido de Ciudadanos como para el Partido Socialista es fundamental la agenda social y poner en marcha un plan de urgencia social que necesitan millones de españoles y españolas. Hay que recordar que España es el segundo país en desigualdad, solamente superados por Letonia en la Unión Europea. De ahí que hayamos fijado un presupuesto extraordinario de 7.000 millones de euros para la próxima legislatura, en donde pondremos en marcha el ingreso mínimo vital para esas 700.000 hogares que no tienen ningún tipo de prestación, subir el salario mínimo interprofesional y dentro de ese plan de choque hacer algo que quería hacer Ciudadanos y que me parece también importante subrayar,
y es el complemento salarial para reducir la pobreza laboral en nuestro país y, lógicamente, también aumentar las ayudas por hijo a cargo. Ese plan de lucha contra la pobreza también va a tener dos planes específicos que me parece importante subrayar. La primera tiene que ver con nuestro compromiso para acabar con la pobreza energética y, en consecuencia, aprobar una ley de lucha contra la pobreza energética durante estos próximos 4 años. Y, en segundo lugar, medidas que acaben con los desahucios en nuestro país y, en consecuencia, garantizar que todas aquellas familias que se hayan visto digamos, damnificadas por causas de insolvencia sobrevenida tengan garantizado, en último extremo, una vivienda de alquiler social. En tercer lugar, educación, sanidad y dependencia. La idea central es derogar todos los recortes y todas las reformas que durante estos últimos 4 años ha planteado el Partido Popular. Es decir, vamos a paralizar la LOMCE, la Ley Wert, y en consecuencia lo que vamos a hacer es articular un nuevo pacto educativo por primera vez en nuestro país. En segundo lugar, vamos a recuperar la beca como derecho. En tercer lugar, vamos a impulsar un pacto por la ciencia en nuestro país. Vamos a restablecer la universalidad de la cobertura de la sanidad en nuestro país. Vamos a recuperar, sobre todo para los jóvenes que ahora mismo están viviendo fuera de nuestro país, la tarjeta sanitaria, los plazos que previamente había antes de ser impuesto por la mayoría absoluta del Partido Popular ese recorte a 60 días. Vamos a anular, repito, vamos a anular el copago farmacéutico a los pensionistas. Vamos a suprimir los copagos aprobados por el Partido Popular durante estos últimos 4 años en la Ley de Dependencia. Vamos a abordar la incorporación al régimen general de la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales de la Ley de Dependencia que fueron expulsados por el Partido Popular durante la pasada legislatura, y también vamos a incrementar el permiso de paternidad y de maternidad y vamos a impulsar la igualdad salarial entre hombres y mujeres. En el capítulo de derechos y libertades me gustaría subrayar lo siguiente. Ciudadanos y el Partido Socialista han acordado derogar la ley Mordaza. Derogar la ley Mordaza. Derogar la prisión permanente revisable, suprimir las tasas judiciales a las pequeñas y medianas empresas y a los trabajadores autónomos, aprobar una ley de muerte digna a nivel estatal, aprobar una ley de igualdad de trato, aprobar una ley de libertad religiosa que implique la revisión de los acuerdos con la Santa Sede, aprobar medidas de apoyo y reconocimiento de derechos a quienes padecieron la persecución o la violencia de la guerra civil o la dictadura, es decir, la memoria histórica. Vamos a aprobar también una ley de lucha contra el maltrato animal, es decir, de reconocimiento del bienestar animal, y también vamos a impulsar el Pacto Social, Político e Institucional contra la violencia de género. Finalmente, en las medidas de regeneración, democracia interna y reformas institucionales, vamos a impulsar la regulación de las primarias por ley en el funcionamiento de todos los partidos políticos. Vamos a vincular la financiación de los partidos políticos también, no solamente a su resultado electoral, sino al grado de democracia interna de esos partidos políticos. Vamos a impulsar el que se reconozca una responsabilidad patrimonial de los partidos en los casos de corrupción, de financiación irregular. La regulación también de los debates electorales en las campañas, por fin, la dedicación exclusiva de los diputados y senadores, la certificación por parte de la Agencia Tributaria de la situación patrimonial al principio y al final de la legislatura de todos los altos cargos, senadores, diputados, etcétera, 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 la desaparición del voto rogado, las listas desbloqueadas, la descolonización de los organismos constitucionales y reguladores, recuperar la independencia del ente público, de la Radio y Televisión Española, también ampliar y reforzar las puertas giratorias, ampliando el periodo de incompatibilidades a 5 años de los 2 años actuales, cesar a todos los altos cargos cuando se les abra juicio oral por un delito doloso, suspender a los concejales y diputados a los que se les abra juicio por un delito doloso y, a partir de la toma de posesión del nuevo Gobierno, el compromiso para no incorporar a las listas electorales ni nombramientos de altos cargos a las personas en condición de investigadas. Prohibir la concesión de cualquier indulto por corrupción, violencia de género o contra los derechos humanos, proteger a los que denuncian la corrupción, un plan especial de medios humanos y materiales de lucha contra la corrupción, la reforma del Senado y la derogación de la Ley de Racionalización de las Administraciones Locales, que lo que implica es una privatización de servicios sociales de los ayuntamientos en nuestro país. Respecto a la Constitución,
planteamos una reforma urgente de esa Constitución que signifique la supresión de los aforamientos, como ustedes ya saben, reducir a 250.000 las firmas de la iniciativa legislativa popular, la reducción del órgano de gobierno de los jueces de 20 a 10, la limitación a 8 de los años en los que puede estar un presidente del Gobierno o presidenta del Gobierno y la transformación o la supresión para luego la creación de lo que son los consejos provinciales de alcaldes, que implique una racionalización de las administraciones en nuestro país. En definitiva, palabras como justicia, igualdad, oportunidades, derechos, libertades, diálogo y entendimiento es lo que imprime de valores y de propuestas y reformas este acuerdo de investidura y legislatura entre el Partido Socialista y el Partido de Ciudadanos. Es verdad que yo vengo escuchando desde ayer a algunos partidos políticos decir que este acuerdo no suma. Y yo lo que les digo es que no han entendido nada, porque sí suma. Este es un acuerdo histórico. Es un acuerdo histórico entre dos formaciones de ámbito nacional que no solamente acuerdan una investidura, sino que acuerdan una senda de reformas progresistas que necesita nuestro país y que están demandando los ciudadanos. Este acuerdo suma sí porque propone una solución al atasco político que vive España. Este acuerdo suma porque propone soluciones a los problemas de la ciudadanía. Este acuerdo suma porque no excluye, no confronta, convoca a los españoles. Este acuerdo suma porque nosotros cumplimos con el mandato de los ciudadanos, que nos han pedido a los políticos que la única victoria que alcancemos sea el acuerdo. Insisto, este acuerdo suma, porque la única victoria política que hay en él es el acuerdo. Y por eso es un acuerdo abierto. Es un acuerdo que no excluye y que tiende la mano a izquierda y a derecha para que entre todos podamos lograr un nuevo tiempo en nuestro país y, sobre todo, que España tenga ya un gobierno la próxima semana. Es un acuerdo abierto y es un acuerdo histórico. Y es un éxito. Es un éxito que espero que sea el primero de otros muchos pasos que demos de aquí a la próxima sesión de investidura para que España tenga un gobierno progresista y reformista. Quiero recordar, para terminar, unas palabras que enuncié el día que acepté la encomienda del jefe del Estado, del rey Felipe VI. Entonces dije que para mí era un honor asumir esta responsabilidad y recorrer un camino cargado de responsabilidad, de humildad, de diálogo y de entendimiento. Y para mí es un honor compartir ese camino con el partido de Albert Rivera, con el partido de Ciudadanos. Y espero que en los próximos días ese honor sea compartido por muchas más formaciones políticas, que lo único que pensamos es en el bien común y no en el bien de los distintos partidos políticos. Y a partir de aquí quedo a su disposición. Sí, señor Sánchez. Muy bien. A ver. Visto lo prolijo de su intervención, creo que esto habría requerido más una rueda de prensa en condiciones, pero esto es lo que hay. Mientras le preguntan a Pedro Sánchez, déjenme hacerles una recomendación. Dolores de espalda, reuma, artrosis, lumbago, osteoporosis. Ahora tienen los días contados. Las llamadas al 902-212-213 reciben gratis su gel y sus plantillas. Volvemos al Congreso. De acuerdo, histórico entre Ciudadanos y el Partido Socialista y, por tanto, habrá momentos para poder hablar de formaciones políticas. Eso quiero que quede como premisa para esta rueda de prensa, porque creo que hay suficiente materia como para hablar de ella. Pero, en todo caso, por responder a sus preguntas, le diré que este es un acuerdo abierto. Este es un acuerdo progresista, este es un acuerdo reformista, este es un acuerdo que no excluye a nadie, que no confronta con nadie. Es un acuerdo firmado entre un partido de centro-derecha y un partido de centro-izquierda y, por tanto, tiene una vocación, y es el de representar a la mayoría de españoles y españolas sin crear nuevos frentes. Y, por tanto, yo invito a nuestras formaciones a izquierda y a derecha a que se sumen a este acuerdo, que piensen en el bien común, que piensen en el interés general, que piensen que los españoles ven con urgencia la constitución de un gobierno, ven con urgencia que haya un cambio de gobierno y por eso ven con urgencia también el que haya acuerdos como el que hoy hemos firmado Albert Rivera y yo mismo. Y en todo caso, si hay algunas personas que consideran que este no es un acuerdo de izquierdas, que lo lean, que me digan dónde no es de izquierdas y, en segundo lugar, también les digo una cosa. Quien se presenta es un candidato del Partido Socialista Obrero Español a presidir el Gobierno de España. A ver.
Sí, buenas tardes. Quería hacerle dos preguntas. La primera, usted ha insistido en que esto no solo es un acuerdo de investidura, sino que es un acuerdo de legislatura. Así es. Yo quería saber en concreto cuál es la duración de este acuerdo. En el caso de que esta sesión de investidura sea fallida, ¿el acuerdo continúa? Porque a día de hoy no se puede descartar ningún escenario. Y luego, la segunda pregunta, Albert Rivera ha dicho que no está entre sus prioridades, pero que no descarta entrar en un posible gobierno presidido por usted. ¿Cuál es la predisposición del PSOE a integrar a Ciudadanos en ese posible gobierno? Respecto a la primera, le digo que sí, que no tiene fecha de caducidad este acuerdo y que, por tanto, pase lo que pase, este acuerdo es el acuerdo que hemos firmado el Partido Socialista y Ciudadanos. Es un acuerdo ambicioso, es un acuerdo al que le hemos echado muchas horas. Inteligencia política, ambición y humildad, en el que hemos cedido para que ganen los españoles y, por tanto, este es el primero de otros muchos acuerdos que esperamos que se puedan firmar a lo largo de estos días hasta la investidura, y le digo más. Esperamos que sea el primero de otros muchos acuerdos que necesitamos firmar para mejorar la educación, para mejorar las oportunidades laborales, para mejorar nuestro estado del bienestar en nuestro país. Respecto a lo segundo, le diré que hemos hablado de soluciones y no hemos hablado de sillones. Y eso se lo agradezco a Albert Rivera y al Partido de Ciudadanos. No hemos hablado de qué formulación de gobierno, de lo que hemos hablado es de cómo resolver los problemas de los ciudadanos. Y me gustaría, humildemente lo digo, que otras formaciones políticas siguieran ese ejemplo. Sí, buenos días. Respecto a la pregunta que le acaba de hacer mi compañera Esther, tampoco parece que el señor Rivera haya contemplado hablar ahora de sillones, pero sí él, como declaración política, ha dicho que no descartaba estar en un gobierno con usted. Pues eso, a título personal, aunque no lo hayan hablado, usted compartiría el gobierno con el señor Rivera y con algunas personas más de otros partidos políticos / independientes. Gracias. Mire, de aquí al 2 de marzo, que es la sesión de investidura, vamos a hablar con muchas formaciones políticas y, por tanto, lo que yo les digo es que ahora mismo el Partido Socialista y Ciudadanos y otras formaciones políticas en lo que estamos es en hablar de programa. Y luego ya podremos hablar de otras cuestiones. Muchísimas gracias. Ahí lo tienen ustedes. Concluye la rueda de prensa del secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, candidato a la presidencia del Gobierno en esa sesión de investidura que comenzará el próximo 1 de marzo, después de que ayer la adelantara el presidente del Congreso, Patxi López, con enorme enfado, por cierto, de otras formaciones políticas como Podemos y el Partido Popular. Pero vamos a recapitular lo que acabamos de vivir desde las 11:30 de esta mañana, cuando se ha escenificado ese acuerdo en el Congreso de los Diputados, una firma con aires de solemnidad en una sala donde se firman siempre los grandes acuerdos en el Congreso. Ahí estaban Albert Rivera, Pedro Sánchez y Albert Rivera y sus diputados, que, lo saben ustedes, suman 130 escaños. Han recibido los aplausos, a ver si podemos recapitular y volver a verlo. Y les decía que Pedro Sánchez en este momento acaba de concluir esa rueda de prensa en la que en varias ocasiones ha calificado este acuerdo que tengo yo aquí entre mis manos de histórico. Acuerdo histórico en el cual se basa, hay 7 grandes capítulos, 7 grandes reformas que empiezan por el primer capítulo, que dice impulsar un nuevo modelo de crecimiento inclusivo, medioambientalmente sostenible y fundamentado en la productividad, la estabilidad presupuestaria y un sistema fiscal justo y suficiente. En segundo lugar, un plan por el empleo estable y de calidad. En tercer lugar, alcanzar un pacto social político por la educación, la ciencia y la cultura como uno de los ejes fundamentales para garantizar la igualdad de oportunidades. En cuarto lugar, reducir las desigualdades sociales, combatir la pobreza y fortalecer los sistemas de protección social del estado de bienestar. Quinto punto de este acuerdo de 66 folios, ya les digo, impulsar reformas del sistema democrático para reforzar los derechos y libertades, asegurando la igualdad entre hombres y mujeres, compromiso contra la violencia de género, mejorar la calidad de las instituciones y luchar contra la corrupción. En sexto lugar, potenciar el papel activo de España como miembro de la Unión Europea y de la Eurozona.
nuestra política exterior, nuestra cooperación al desarrollo, en fin. Y por último, reformar la Constitución. Estos son los 7 puntos que se desarrollan en 66 páginas de acuerdo, atención, de investidura y de legislatura. A partir de ahora, lo ha explicado Pedro Sánchez, y también Albert Rivera, quieren recabar el apoyo de otras formaciones políticas, de otras formaciones parlamentarias para esa sesión de investidura. Toni Bolaño, bienvenido. Buenos días. ¿Qué te ha parecido? Bueno, yo creo que estamos viviendo una partida de billar en la que hay que hacer muchas carambolas para llegar al final, y contra todo pronóstico, porque os recuerdo que hace una semana nadie hablaba de un acuerdo, 90 diputados, no llegan a ningún sitio. Bueno, ahora ya son 130. Y bueno, y seguimos para bingo. Hay que seguir haciendo muchas cosas, pero el acuerdo es lo suficientemente concreto y a la vez ambiguo para posibilitar que esas carambolas sigan adelante, porque evidentemente es cierto lo que decía Víctor antes, 130 no suman, pero yo creo que están todas las puertas abiertas y con unos contenidos de una política diferente. O sea, si alguien se sorprende que el Partido Socialista y Ciudadanos quieren hacer una política diferente a la del Partido Popular, hombre, es que no sé, hay que vivir con los pies en el suelo. Y bueno, yo creo que es una demostración más, lo de hoy, de que es posible pactar en este país. Es posible. O sea, el Partido Popular dice, no, es que nadie quiere pactar conmigo. Bueno, pues a lo mejor es un problema del Partido Popular, pero el Partido Socialista y Ciudadanos lo han hecho. Y un pequeño detalle, y ya acabo, Isabel. Ayer Podemos volvió a recular una vez más en su línea Maginot, porque ayer podía haber roto todo tipo de conversaciones después de ver este principio de acuerdo. No lo hace. ¿Por qué? Porque en el fondo van a tener muy difícil decir que no. Y de hecho, yo estoy con la intervención de Carlos al principio, también el Partido Popular tendrá un problema serio de decir que no a algunas cosas de este acuerdo. Bienvenido, gracias Jordi Gordón. Este acuerdo pone la pelota en el tejado del PP y del Partido Socialista, como se está diciendo aquí. ¿Qué te ha parecido la escenificación del acuerdo, el resumen de las intervenciones que acabamos de vivir en directo de Albert Rivera y de Pedro Sánchez? Bueno, yo creo que han irrumpido y han tomado la iniciativa, y ahora el problema es que el Partido Popular está en una posición complicada y difícil frente a esta iniciativa. Hay un acuerdo, el reloj ha empezado a funcionar, llevábamos una temporada de aquí de impasse y han tomado la iniciativa, han ocupado el espacio político y ahora los demás tienen que pronunciarse alrededor de esta iniciativa política. Es decir, hay un acuerdo, hay medidas, por ejemplo, que en la izquierda van a tener que decir que están de acuerdo, derogar la reforma laboral, poner un salario mínimo interprofesional, subirlo, etcétera, una serie de medidas. El Partido Popular tendrá que pronunciarse también alrededor de eso. Es decir, que han tomado la iniciativa política y alrededor de eso fortalece la figura de Pedro Sánchez muchísimo, y dos, también fortalece a Rivera en detrimento del otro actor político que es Podemos en estos momentos. Y mensaje para quien lo quiera oír. Pedro Sánchez, lo han visto ustedes aquí en directo, ha comenzado su intervención agradeciéndole a Albert Rivera no hablar de sillones. No sé si pone a unos en el espejo de otros. Carmen, antes de pedir vuestra valoración, quiero que veamos cómo el presidente del Gobierno valoraba esta misma mañana este acuerdo, que él dice que no llega a ningún lado porque ni suman para gobierno, ni suman para investidura, ni suman para gobierno y ni siquiera para reformar la Constitución. Vamos a verlo. Y también a la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría, que lo llama el acuerdo de no gobierno. Yo destacaría algunas cosas. La primera, que no es un pacto de investidura, porque como usted ha dicho no tiene votos suficientes. La segunda, que no es un pacto de gobierno, porque realmente ahí se han acordado 5 cosas por aquí, 3 cosas por allí, pero no se sabe exactamente en qué va a consistir la acción de gobierno. Y desde luego no es un pacto que permita hacer las reformas constitucionales que ha planteado el señor Rivera. Y que me sorprende un poco el gran entusiasmo de Ciudadanos por apuntalar al PSOE, ¿no? Porque primero le dio la presidencia de las Cortes cuando el PP había sido el partido más votado y ahora parece que quiere hacer presidente al señor Sánchez. Los problemas de España son qué vamos a hacer para mantener la recuperación económica, qué vamos a hacer con el empleo, qué vamos a hacer para mantener el sistema de pensiones. Los problemas de España no es la iniciativa legislativa popular, ni la limitación de mandatos, ni las diputaciones. Sencillamente, ni por números ni por contenidos, a mí me parece que eso vaya a ningún lado. Yo creo que es realmente un pacto de no investidura lo que están firmando, lo que van a firmar en el día de hoy.
Bueno, Carmen. Yo veo dos cosas, aparte de que luego se pueda discutir sobre el contenido, que hay de todo. Hay cosas que están bien, hay otras cosas que son de aurora boreal y otras que son repeticiones o cosas que iban a quitar pero que al final han dejado ahí y que no lo dejan muy claro. Bueno, pero si uno ve los enunciados que yo he leído, los 7 ejes del acuerdo, realmente nadie puede decir no. Otra cosa es cuando ya veamos la letra pequeña. Hombre, claro, pero desde luego estos enunciados son genéricos. Pero para decir que sí o que no tendrás que leer todo, hasta la letra pequeña. Sí, no vengamos claro. luego con la letra pequeña y te pase como con el banco, que si la cláusula solo y que no sé qué. No, que no haya torpedillos dentro, pues que hay que leerlo bien. Sí. Pero yo, por ejemplo, he visto, viendo a los dos cómo cada uno ha hecho la rueda de prensa, he visto a dos personas, que no, como que no tienen nada que ver. Sánchez todo el rato con vamos a derogar, y Rivera es todo el rato reformar, el futuro y tal, ¿no? Como dos mundos que yo veo que no tienen nada que ver. Y luego yo le preguntaría a Rivera que es consciente de que el 80% prácticamente de su voto es del Partido Popular. Si hubiera unas elecciones el día 26 de junio, la gente que ha votado del Partido Popular a Ciudadanos dirá, oye, yo a lo mejor me repienso el voto porque para que se lo des al PSOE, eso yo no sé si es algo en lo que Rivera ha pensado. Y tercero, sobre la pregunta a los... Yo veo que Sánchez no debe estar tan al 100%, tanto que dice que esto es histórico y que no sé qué, pues que le haga una pregunta concreta, o sea, sobre este acuerdo. No sobre otra hipótesis, porque si esto es histórico y es tan bueno para el país y es tan bueno para todos, pues que les diga a sus militantes, he llegado a este acuerdo que es histórico, que va a poner a España, vamos, en la Champions League de todo, pues votarme esto, no votar esto y a lo mejor otra cosa. Pero, Carmen, yo es que no entiendo nada, de verdad. De todas maneras, que hay una cosa que es evidente. Es decir, Pedro Sánchez ha sido capaz de unir esto, cosa que Mariano Rajoy no ha hecho nada. Eso cambia el escenario político, va a cambiar el electorado y haya o no haya elecciones, valora políticamente a los dos personajes y a los dos partidos, los pone en valor. Esto está bien, pero esto que dice Jordi es interesante porque si los telespectadores que nos están viendo siguen la política de manera habitual, hasta hace un cuarto de hora no se decían las cosas que decían hoy, se decían cosas como estas. Que España no necesita más derechas. Necesitamos que el PP y el PSOE entiendan que ya hemos tenido suficiente. Entre el señor Zapatero y el señor Sánchez están dejando el edificio del PSOE en ruinas. Tendrás 20 años menos, pero eres del PP. No creo que la solución a la crisis que atraviesa España a partir del 20 de diciembre sea ni la derecha de Rajoy ni tampoco la suma de las derechas, la de Rivera y la de Rajoy. Bueno, estábamos aquí ya lanzados a... Yo me pido. Oye, para que luego digan que el PP no hizo nada de lo que prometía, ni de lo que llevaba en su programa electoral, ¿no? Yo pienso una cosa. Sí, a ver, Carmen y... Estos dos son dos auténticos actores. Y lo que están empezando hoy es la campaña electoral que se va a celebrar en las elecciones el día 26 de junio. Porque lo que está claro es que cuando entre los dos grupos políticos, que parece que el PSOE de Sánchez ha fagocitado a Ciudadanos de Rivera, suman 130 votos, que son 7 más que solo el Partido Popular, desde luego en este momento no tienen ninguna solidez, es decir, han empezado la casa por el tejado para decir que van a gobernar en España o que van a conseguir la investidura. Y luego lo que está claro es que a mí no me extraña que el señor Sánchez no haya querido ni hablar con el PP, ni sentarse con el PP, ni querer decir nada a Rajoy, porque es que de lo que hemos conocido y de lo que ha dicho Sánchez, prácticamente se quiere cargar toda la política económica del Partido Popular, con la reforma laboral, toda la política económica en materia de fiscalidad, toda la política económica, en materia de educación, lo que quiere decir que se quiere cargar todo lo que hemos hecho, que ha sido un éxito a lo largo de 4 años. Por lo tanto, si Rivera y Sánchez creen que el Partido Popular les va a apoyar en este tema, están completamente equivocados. Van a tener el no del Partido Popular en la investidura, porque desde luego, si ellos dicen, oye, llegamos a un acuerdo y ahora si queréis os sumáis o si no lo dejáis. Oiga, mire usted, no. O vamos los tres a negociar, o desde luego no vamos a permitir que ustedes se carguen lo que hemos hecho durante 4 años, que ha sido extraordinario para este país. Vamos a ser más breves. Vais a morir de éxito. Vamos a ser un poquito más breves. No empiezan, sino cómo terminan. ¿Cómo termina? El resultado de las elecciones generales, yo creo sin duda que ha sido una enmienda parcial
de los españoles al programa de gobierno que ha ejecutado el Partido Popular. Hemos ganado las elecciones. Pero habéis perdido la mayoría absoluta, habéis perdido 60 y tantos diputados. Es decir, es que vosotros habéis tenido 90 escaños. Hay otra cosa, vuestro fracaso ha sido estrepitoso. Pero hay otra cosa que es elemental en política, que cuando uno con 7 millones menos de votos que el Partido Popular, lo habréis hecho peor en la oposición. Déjame que siga. Una cosa elemental en política, cuando uno cede los espacios en política, llega otro y te los ocupa. Las cosas no son como empiezan, sino como acaban. Y todavía no hemos terminado. El espacio a la iniciativa de Pedro Sánchez. Vamos a escucharnos todos, por favor. Venga. Ha cedido el espacio a la iniciativa de Pedro Sánchez. A mí me parece que lo bueno de lo que ha sucedido con este pacto es que marca una línea de consenso, una línea de concordia, y que todo el mundo debería de intentar sumarse a que España tenga un gobierno. Criticable por parte del Partido Socialista. A mí lo que me parece es que Pedro Sánchez ahora lo hubiese tenido mucho más fácil si el no que le dio al Partido Popular al principio pues fuese un no mucho más matizado. Porque hace falta el Partido Popular para reformar la Constitución, para hacer un pacto nacional por la educación, para llevar a cabo reformas institucionales. Pero, por lo tanto, la militancia del Partido Socialista, César, con lo que acabamos de conocer, con la letra pequeña que ya tenemos todos, esa pregunta que hace al Partido Socialista ¿respaldas estos acuerdos para conformar un gobierno progresista y reformista? Sí, pero es que no cabe la menor duda. Es que la pregunta no dice nada. Bueno, pero parece que Sánchez es presidente. Pero tenemos una pregunta. La pregunta es si se refiere que con 130 votos no se puede ser presidente. Los militantes del Partido Socialista demasiado tontos no son y entienden que la pregunta se le está haciendo sobre este acuerdo. Un acuerdo que esta mañana ya se estaba empezando. ¿Con cuántos votos? ¿Y por qué no preguntas? De momento con 130. Vale, pues de momento con 130. Y espérate, el Partido Popular está con 123 o 122 si contáis al diputado de Segovia, 123. Pero de momento 122. Y no tiene ninguna posibilidad de avanzar. Y lo que decías tú tienes toda la razón. O sea, el problema cuando dejas el espacio es que te lo comen. Y esta mañana hemos escuchado al presidente del gobierno. Y el presidente del gobierno sigue... Sí, claro, pero es que la partida no ha acabado y el PP ninguno. Pero esta mañana el Partido Popular, el presidente del gobierno en funciones, el señor Rajoy, ha estado haciendo una entrevista en Antena 3 que antes tú has puesto, Isabel. Sí. No ha dicho nada nuevo. Y cuando no dices nada nuevo, cuando todo el mundo se mueve... estás digamos, metido en un hoyo y no puedes salir. Hombre, Toni, el discurso ese de que hemos ganado las elecciones, ya lo sabemos. Tenemos el PSOE en Madrid es el cuarto, ya lo sabemos. Me quieren hacer una enmienda a la totalidad a mi política, ya lo sabemos. Pero, ¿qué ha hecho el Partido Popular para conseguir acercarse a algún partido? Esta mañana todavía el presidente del gobierno le ha pegado un zasca al señor Rivera. Pero el pacto de gobierno se hace andando, el camino se hace andando. Y el señor Rajoy podía haber empezado a andar asumiendo su responsabilidad. Perdonadme, oye, ese es el problema. Un pacto pero perdonadme un segundo, un pacto que desde el propio Podemos le decían a Pedro Sánchez que se ponga como se ponga, no sume. También se lo ha dicho el Partido Popular y que se ha fraguado de la manera... Les hemos preparado un informe porque ayer, como esto cambia cada día, ya lo ven, donde antes se insultaban o no se gustaban, se llamaban de la derecha, de la no derecha, todas esas cosas, pues ayer todo esto está variando tanto que se fraguaba así por la mañana. Ustedes veían aquí en Más Claro Agua ese anuncio que hacía Albert Rivera, después hacia las 4 de la tarde era Pedro Sánchez el que comunicaba a los periodistas que iba a hacer una declaración abarrotada de periodistas, tienen que ir a una sala, se sientan en el suelo, en fin. Vamos a ver todos los detalles de lo que ha ocurrido. Bueno, estábamos aquí ya lanzados a... Yo me pido. Oye, para que luego digan que el PP no hizo nada de lo que prometía, ni de lo que llevaba en su programa electoral, ¿no? Yo pienso una cosa. Sí, a ver, Carmen... Estos dos son dos auténticos actores. Y lo que están empezando hoy es la campaña electoral que se va a celebrar en las elecciones el día 26 de junio. Porque lo que está claro es que cuando entre los dos grupos políticos, que parece que el PSOE de Sánchez ha fagocitado a Ciudadanos de Rivera,
suman 130 votos, que son 7 más que solo el Partido Popular, desde luego en este momento no tienen ninguna solidez, es decir, han empezado la casa por el tejado para decir que van a gobernar en España o que van a conseguir la investidura. Y luego, lo que está claro es que a mí no me extraña que el señor Sánchez no haya querido ni hablar con el PP, ni sentarse con el PP, ni querer decir nada a Rajoy, porque es que de lo que hemos conocido y de lo que ha dicho Sánchez, prácticamente se quiere cargar toda la política económica del Partido Popular, con la reforma laboral, toda la política económica en materia de fiscalidad, toda la política económica, en materia de educación, lo que quiere decir que se quiere cargar todo lo que hemos hecho, que ha sido un éxito a lo largo de 4 años. Por lo tanto, si Rivera y Sánchez creen que el Partido Popular les va a apoyar en este tema, están completamente equivocados. Van a tener el no del Partido Popular en la investidura, porque desde luego, si ellos dicen, oye, llegamos a un acuerdo y ahora si queréis os sumáis o si no lo dejáis. Oiga, mire usted, no. O vamos los tres a negociar, o desde luego no vamos a permitir que ustedes se carguen lo que hemos hecho durante 4 años, que ha sido extraordinario para este país. Vamos a ser más breves. Vais a morir de éxito. Vamos a ser un poquito más breves. No empiezan, sino cómo terminan. ¿Cómo termina? El resultado de las elecciones generales, yo creo sin duda que ha sido una enmienda parcial de los españoles al programa de gobierno que ha ejecutado el Partido Popular. Hemos ganado las elecciones. Pero habéis perdido la mayoría absoluta, habéis perdido 60 y tantos diputados. Es decir, es que vosotros habéis tenido 90 escaños. Hay otra cosa, vuestro fracaso ha sido estrepitoso. Pero hay otra cosa que es elemental en política, que cuando uno con 7 millones menos de votos que el Partido Popular, lo habréis hecho peor en la oposición. Déjame que siga. Una cosa elemental en política, cuando uno cede los espacios en política, llega otro y te los ocupa. Las cosas no son como empiezan, sino como acaban. Y todavía no hemos terminado. El espacio a la iniciativa de Pedro Sánchez. Vamos a escucharnos todos, por favor. Venga. Ha cedido el espacio a la iniciativa de Pedro Sánchez. A mí me parece que lo bueno de lo que ha sucedido con este pacto es que marca una línea de consenso, una línea de concordia, y que todo el mundo debería de intentar sumarse a que España tenga un gobierno. Criticable por parte del Partido Socialista. A mí lo que me parece es que Pedro Sánchez ahora lo hubiese tenido mucho más fácil si el no que le dio al Partido Popular al principio pues fuese un no mucho más matizado, porque hace falta el Partido Popular para reformar la Constitución, para hacer un pacto nacional por la educación, para llevar a cabo reformas institucionales. Pero, por lo tanto, la militancia del Partido Socialista, César, con lo que acabamos de conocer, con la letra pequeña que ya tenemos todos, esa pregunta que hace al Partido Socialista ¿respaldas estos acuerdos para conformar un gobierno progresista y reformista? Sí, pero es que no cabe la menor duda. Es que la pregunta no dice nada. Bueno, pero parece que Sánchez es el presidente. Pero tenemos el pacto ya. Bueno, la pregunta es si se refiere que con 130 votos no se puede ser presidente. Los militantes del Partido Socialista demasiado tontos no son y entienden que la pregunta se le está haciendo sobre este acuerdo. Un acuerdo que esta mañana ya se estaba empezando. ¿Con cuántos votos? ¿Y por qué no Mira, de momento con 130. De momento con 130. Y espérate, el Partido Popular está con 123 o 122 si contáis al diputado de Segovia, 123. Pero de momento 122. Y no tiene ninguna posibilidad de avanzar. Y lo que decías tú tienes toda la razón. O sea, el problema cuando dejas el espacio es que te lo comen. Y esta mañana hemos escuchado al presidente del gobierno. Y el presidente del gobierno sigue... Sí, claro, pero es que la partida no ninguno y el PP ninguno. Pero esta mañana el Partido Popular, o sea, el presidente del gobierno en funciones, el señor Rajoy, ha estado haciendo una entrevista en Antena 3 que antes tú has puesto, Isabel. Sí. No ha dicho nada nuevo. Y cuando no dices nada nuevo, cuando todo el mundo se mueve... Estás digamos, metido en un hoyo y no puedes salir. Hombre, Tony, o sea, el discurso ese de que hemos ganado las elecciones, ya lo sabemos. Tenemos el PSOE en Madrid es el cuarto, ya lo sabemos. Me quieren hacer una enmienda a la totalidad a mi política, ya lo sabemos. Pero, ¿qué ha hecho el Partido Popular para conseguir acercarse a algún partido? Esta mañana todavía el presidente del gobierno le ha pegado un zasca al señor Rivera, pero el pacto de gobierno se hace andando, el camino se hace andando, y el señor Rajoy podía haber empezado a andar asumiendo su responsabilidad. Ese es el problema. Pero perdonadme un segundo, un pacto que desde el propio Podemos le decían a Pedro Sánchez que se ponga como se ponga, no sume. También se lo ha dicho el Partido Popular.
Bueno, pues así están las lleva cosas. Muy lejos, hombre, si es que... ¿A dónde nos lleva? Es decir, a ver, 130 votos, si tuvieran ya 167... Bueno, claro, si empezamos por la cuestión numérica, pero ya sabemos todos los números, sabemos lo que hay, veremos, porque la clave está... La clave está, Carmen, por favor, la clave está en que lo que pretende Pedro Sánchez a partir de ahora es sumar otros partidos. Él sabe que con Ciudadanos no llega. Y esta mañana nos daba una pista... Compromís, que tan incompatible era con Ciudadanos, ha dicho esta mañana tajantemente que no descarta sumarse a este pacto, con lo cual vamos a ver hasta dónde consigue sumar Pedro Sánchez. Vamos a hablar con Martu Garrote, miembro del Partido Socialista, militante del Partido Socialista. Martu, buenos días. Hola, buenos días. Supongo que estás siguiendo todos los detalles sobre el pacto que se acaba de presentar ya en el Congreso de los Diputados, esa firma, y la pregunta que queremos hacerte una vez que conocemos todas estas cuestiones, ¿tú vas a votar que no como militante a ese apoyo a la investidura de Pedro Sánchez? Sí, voy a votar que no por dos razones, ¿no? La primera porque me parece una tomadura de pelo la pregunta, ¿no? ¿Quiere usted un acuerdo progresista y reformista con diversas fuerzas y tal? Con lo cual puede ser que sí, que estemos votando que sí a este documento de Ciudadanos o a cualquier otro que se firme en los próximos días, porque es un cheque en blanco y yo cheques en blanco no le doy a nadie, ¿no? Y a esta ejecutiva tampoco. Esa es la primera razón. Y luego, de fondo, es verdad que el acuerdo con Ciudadanos tiene cosas que están bien, pero también tiene otras cosas que no están tan bien y que además no estaban en nuestro programa, así por encima, porque estamos todos enloquecidos leyendo el documento, pero me falta el tema de los copagos sanitarios. He encontrado cosas del copago farmacéutico, pero no del sanitario, que nosotros prometimos que los quitaríamos. Se dice que se subirá el salario mínimo interprofesional un 1% en 2016, que es ridículo, cuando nosotros llevábamos una promesa bastante más alta. No hay un contrato único, pero es muy parecido porque se hace una bonificación de los contratos temporales, hay una interpretación que acabarán siendo todos los contratos temporales. En fin, que hay varias, y eso así, un vistazo rapidito, ¿no? Sí. Martu. Y con estos mimbres lo acabas de calificar de tomadura de pelo, de cheque en blanco. ¿Qué crees que pasará? Porque hay como alrededor de 700 y pico mil militantes, ¿no? No, 200 y pico mil. Esos son el Partido Popular, perdón, ese es el Partido Popular. Vamos a ver, 180.000. ¿Qué puede pasar desde el momento en que se abran esas urnas, tanto virtuales como físicas, en esa votación del Partido Socialista? Bueno, yo lo dije el otro día y me mantengo, creo que la participación va a ser baja porque no es serio, ¿no? No es serio que haya una aplicación online que no funciona el 90% del tiempo para intentar votar, pero al mismo tiempo se diga que se puede votar hasta el último minuto del jueves y luego el viernes puedes ir a votar a tu agrupación. ¿Cuándo le van a mandar el censo a mi agrupación? ¿Cómo va a estar en mi agrupación si he votado online? O sea, que puede haber duplicidad y triplicidad de votos. Yo creo que así el sistema muy bien no puede ir, porque no hablamos de Madrid, que sales de la calle Ferraz y traes los votos a cualquier agrupación. Es que tienes que mandar el censo a todas y cada una de las pequeñas agrupaciones de toda España, porque nosotros somos una organización con implantación en toda España, ¿no? Sí. No es serio esto. Y luego, yo tengo un montón de compañeros indignados porque durante 2 meses se nos ha contado que se estaba peleando por un gobierno con Podemos, que era la izquierda, y que Ciudadanos era el hermano pequeño del PP, y en un salto mortal de las últimas 48 o 72 horas, de repente el acuerdo es con Ciudadanos, que es una fuerza de progreso y de reforma. En fin, es la sensación que te da, es que ellos van a lo suyo y que lo único que quieren es que digas, venga, que sí, que haga Pedro lo que quiera. Y yo creo que la militancia socialista no estamos por decir que sí, que haga Pedro lo que quiera, ¿no? Ya, porque no. Comprendo que nadie tiene la bola de cristal para saber lo que va a ocurrir, pero en ámbitos cercanos al Partido Socialista preocupa una posible abstención alta en la votación. ¿Tú crees que podría ocurrir y qué lectura tendría? Pues mira, yo hasta ayer era de las que iba a no votar, precisamente para eso, ¿no? Para que se entendiera que yo no participo de tomaduras de pelo. Pero es que ya hemos llegado a tal límite que casi voy a participar para decir que no. O sea, no son los que más tengo, es que no quiero, esto no, gracias. Esto no, para esto muchos compañeros no votarán al PSOE, ¿no? Y porque además es que es lo que sé, tú no puedes pasarte toda la campaña diciendo que Ciudadanos es la marca blanca del PP, es el hermano pequeño del PP, y luego acabar acordando con ellos, además acordando para nada, porque acordar con 130 es no acordar.
Entonces, si lo estábamos haciendo bien, yo llevaba un mes diciendo, mira, Pedro se ha colocado en la centralidad, está reforzando el papel del Partido Socialista, vamos a tener nuevas elecciones, pero vamos a dar la impresión de que somos un partido que ha querido gobernar, y con esto tiramos el trabajo a la basura. Ya. Claramente, porque toda la gente que es más a la izquierda del PSOE está indignada, y toda la gente que podría estar más centrada dice, pero ¿para qué? Si 130 diputados no llegan a ningún sitio. Bueno, y si se suman otros partidos como Compromís, que lo ha dicho esta mañana, que no lo descarta, vale, entonces, sería un a lo mejor acuerdo... llegamos a la friolera de 135. 43 suma. No, ya, el PNV pero bueno, apoyaría por eso 143. 60. Bueno, pues Martú Garrote, miembro, gracias Martú Garrote por intervenir en Más Claro Agua. Vamos a ver, Tony, esta cuestión a la militancia que le quiero preguntar también a César. Muy rápido, pero muy rápido. ¿Tú crees que verán a Pedro Sánchez, como acaba de decir Martú, después de alertar todo el día que Ciudadanos es la marca blanca del PP, que es la derecha, no estarán de acuerdo con un acuerdo con Ciudadanos? A ver, el problema es que hay que leerse... ¿O vale con tal de gobernar? A ver, lo primero, lo de las declaraciones políticas a lo largo de la historia, si cogiéramos a cualquier partido político, no pasan la prueba del algodón, ninguno. Pero cosas que ha dicho Martú. Una, es cierto que lo de la página web, mejor que la mejoren, porque cuesta registrarse, que si Martú no lo ha hecho, se lo aconsejaría, tienes que registrarte para poder votar. Luego, los censos... ¿No está abierto a todos los militantes por el hecho de ser militantes? ¿Me dejas hablar? No, te ¿Me dejas hablar? O sea, a lo mejor es que es una cuestión de inteligencia, pero yo te la explico, no te preocupes, yo te la explico. O sea, para evitar la duplicidad tienes que registrarte para que luego tu voto quede contabilizado para que no haya la duplicidad en el voto, digamos, luego presencial. Punto 1. Los censos se enviaron ya la semana pasada. O sea, se acordaron todos los secretarios de organización, acordaron los censos y se enviaron toda la pasada. En las elecciones primarias votaron unas 100.000 personas. O sea, que nadie espere que vaya a haber más votación de las 100.000. Y luego, con todo mi cariño a Martú, ella está suspendida. Ella no va a votar. Y no entro en analizar su caso, o sea, no lo pongo en cuestión. Pero está suspendida, con lo cual hombre, sacar la lengua para hacer queda feo. Ella no va a poder votar. Pues ella dice que sí que va a votar. Pues no podrá votar, no está en el censo. Quiero preguntarle a César, ahora tienes la palabra. Ella está suspendida. Porque voy a despedir a César, pero antes quiero su opinión. Suspendida de militancia. César, sobre estas cuestiones de la militancia, la votación a partir de ahora provoca rechazo o no en la militancia del Partido Socialista este acercamiento, esta fusión con Ciudadanos en un pacto de gobierno y de investidura. Mi opinión sobre el particular es que yo creo que todos los militantes del partido entienden que hay que ir al consenso con el resto de los partidos políticos. A mí el referéndum pues no me gusta porque es una pregunta demasiado genérica, hay que preguntar cosas concretas. Eso sí que tendría sentido, como hicieron los socialdemócratas alemanes, y para este viaje no son necesarias tales alforjas, es decir, hay que tener en cuenta que el Partido Socialista no es un partido asambleario, que funciona con una democracia representativa y que no se puede desautorizar de esta manera al Comité Federal, que es el máximo órgano entre Congresos, para hacer una pregunta con tanta amplitud. Pero vamos, si me preguntas qué vamos a hacer los socialistas, yo no estoy de acuerdo con Martú, vamos a votar que España tenga un presidente del Partido Socialista. Pues gracias, César Giner. Yo desde luego me atrevo a vaticinar que lo que acabamos de ver hoy es el acuerdo para ir a las elecciones generales, porque en este acuerdo consta por escrito que se comprometen Partido Socialista y Ciudadanos en su pacto a oponerse al referéndum de Cataluña. Eso imposibilita absolutamente el apoyo de Podemos, de Compromís, y por lo tanto lo que acabamos de ver, y corro el riesgo de equivocarme porque aquí todos dicen una cosa y la contraria cada día, esto es el anuncio de unas nuevas elecciones. Están revistiéndolo en modo acuerdo, modo muy bonito, con ese cuadro detrás. La verdad que la escenificación está siendo perfecta, con la queja del Partido Popular que dice que Pachi López trabaja para ellos, totalmente. Como jefe de marketing, incluso dice Podemos. Pero Carlos, gracias César. Carlos,
Sobre esta cuestión, una última Claro, consideración. O sea, es que estamos hablando de un acuerdo que yo estoy con Tony en una cuestión. Yo creo que esto se le está poniendo encima de la mesa para que los que vayan a votar en esa decisión que tienen que tomar los militantes del Partido Socialista vayan con la fotografía de lo que se acaba de presentar. Pero, como dice Isabel, esa fotografía lo más probable es que no salga. Con lo cual, ¿qué es lo que ocurre? Que los militantes van a ir a votar sobre un documento que va a ser el que no salga. Hombre, esto muy limpio no parece. Entonces yo, simplemente una cuestión, repasado el documento, hay cosas que la gente tiene que saber. Y hay unos guantazos de muchísimo cuidado en este acuerdo. Yo había dicho hace un momento, hay cosas buenas y cosas malas. Tengo que decir que hay más cosas malas, terminado de leer el documento, que cosas buenas. Sí. Me sorprendería que tú dijeras bueno, que era bueno. a mí las cuestiones son de datos, tus opiniones son tuyas. Convertir el ICO en un verdadero banco público es una barbaridad. Significa volver a la burbuja financiera. ¿Queremos eso? Vale, genial. La unidad de mercado que se había conseguido ahora pasa a ser una entidad colaborativa entre comunidades autónomas. Es decir, se acabó la potestad de que el Estado diga podemos cobrar las mismas tasas, los mismos tal sobre una cosa en Huelva y en Almería. A partir de este momento, o en Murcia, ya no se puede. Bueno, genial. Los autónomos les hacen pagar las cotizaciones y la fiscalidad suya, las retenciones, según los ingresos reales, no con el sistema que tienen ahora, que pueden acogerse a lo mínimo. Es una subida fiscal de muchísimo cuidado. A los módulos... Oye, menos mal que en este país los que pagan por módulos van a pagar, porque los que no pagamos por módulos todos invocamos el silencio de los demás para que uno pueda hablar cuando es uno mismo, pero cuando los demás están leyendo el documento, resulta que hay que taparlo para que la gente no se entere. Vamos a seguir. Cierre de las centrales nucleares en cuanto se acabe su periodo de vida. Encarecimiento brutal de la energía en España. Subida del impuesto de sociedades. Creación del impuesto extraordinario de grandes fortunas. Creación de un mínimo obligatorio de pago en sucesiones, donaciones, patrimonios. Nuevos impuestos verdes. Eliminación del sistema de captación de centros directivos en España con las entidades ETVE. Eliminación del sistema de módulos, para lo que nos estén viendo. Bueno, a ver, cuidado, con todo el detenimiento que nos permita el tiempo, porque claro, un documento entregado a las 11 de la mañana, 66 páginas, merece la pena escudriñarlo. Mañana lo haremos con toda la serenidad y con todo el análisis, pero quiero dedicar unos minutos y dar las gracias y la bienvenida por estar aquí a Andrés Herzog, que es abogado, ex portavoz de UPyD y además una de las personas que más ha luchado contra la corrupción, que ha llevado a los tribunales casos, y quería yo referirme en concreto a esa sentencia que hemos conocido ayer, 2 años de cárcel para el expresidente de Caja Castilla-La Mancha por ocultar pérdidas galopantes. Andrés, 2 años de cárcel y una multa que no llega a 30.000 euros. Sí. A mí me sorprende, no sé si a ti te sorprende. Bueno, es una sentencia importante en el sentido de que Caja Castilla-La Mancha fue la primera entidad rescatada, por lo tanto marca un camino, concluye que hay responsabilidades penales, aunque sean muy limitadas y de solo dos personas básicamente, pero bueno, es un camino importante que además deja en evidencia la actuación del Banco España, importante. En ese momento, por cierto, un Banco España con un gobierno socialista, que parece que no han tenido nada que ver con esta crisis financiera, pero que ahí estaban obviamente repartiéndose los cargos, y en este caso con una politización del Banco España, que es lo que permitió que esto sucediera, ¿no? Pero luego efectivamente es una sentencia decepcionante también en muchos aspectos, en relación a las penas, que me parecen muy bajas, que no van a conllevar la entrada en prisión de ninguno de los responsables. ¿Y por qué, la multa? ¿Por qué no se entra en prisión? No lo entiendo, porque la Pantoja ha entrado en prisión y matas por 9 meses, una condena de 9 meses ha ido a la cárcel. Bueno, luego habrá que ver cómo se interpreta, no habiendo antecedentes penales, en este caso no hay... Pantoja tampoco tenía antecedentes. No hay más allá de lo que es la multa, no tienen que pagar responsabilidades civiles, con lo cual en principio es posible, aunque esto hay que analizarlo caso por caso, que no haya entrada en prisión. Andrés, como jurista, porque tu labor la conocemos y aquí la hemos alabado siempre, y yo como jurista no entiendo cómo, si en la sentencia se dice que se maquillaron unas pérdidas galopantes a través de un ardid contable, en el sentido más propio de engaño, disimulo o artimaña, si se prefiere treta o tergiversación. Es que estoy leyendo textualmente lo que dice la sentencia y analiza cómo los banqueros reflejaron las pérdidas y lo que en realidad las ocultaron, las maquillaron para que parecieran beneficios de la caja, y al final dice también la sentencia pues que es lo que a mí más me alucina, que esta caja nos ha costado a ustedes, a todos los que estamos aquí,
9.000 millones de euros de rescate, como bien decía Andrés Herzog, la primera caja rescatada, 9.000 millones y, por cierto, a tocateja y sin devolverlos, porque Bankia, oye, ahí están, hoy siguen desfilando por los juzgados y está devolviendo el dinero, pero el de la caja no se devuelve. Efectivamente, ¿Y esto por qué? Es muy sorprendente porque la sentencia lo que dice es que no se puede cuantificar el perjuicio, ese desfalco. Pero yo lo explico por qué. Y lo que hace es no condenarles por un delito de administración desleal. Que lo pedía el fiscal. Que efectivamente lo pedía el fiscal, y yo creo que nos lleva al absurdo de que es que como las cajas de ahorros no tenían dueño, porque supuestamente eran de todos, el dinero público no hay no es de nadie, ¿no? Efectivamente, el dinero público no es de nadie. Son de todos, no nos perjudicamos todos. Es una gran conclusión. conclusión. Bueno, perjudicado el Estado, el Estado es el perjudicado. Yo puedo entender que las cajas no eran de nadie, para entendernos. Pero había un señor que era un gestor. ¿Y los depositantes? Era un gestor que era el que decía tal. Entonces, claro, 2 años es que me parece un insulto. Tony, fíjate la locura. Tony, fíjate la locura. Si el juez acepta por este tipo de hechos, Caixa Penedés, Nueva Galicia, etcétera, etcétera, ninguno ha ingresado. ¿Y no te parece una broma? O sea, que Pantoja vaya y que estos señores que unen, incluidos que otros banqueros, no solo de las cajas. Atención al argumento jurídico, porque los jueces están aceptando, en el caso de las participaciones preferentes, y lo entiendo, están aceptando que eran perjudicados, porque participaban de una entidad que era de todos. Cuando todos ponemos el dinero para sanearla, no es de todos. Yo me encantaría que me lo explicase el señor juez. Me encantaría que me lo explicase. Y una pregunta. A ver, Andrés, la pregunta, Andrés, vamos a ver, yo lo que me parece increíble no es que la Pantoja entre en prisión por 2 años y tal, no, que a este señor le hayan caído 2 años. ¿Se puede apelar esta sentencia? ¿Te parece poco? Me parece, vamos, claro. No, me parece increíble. Dices 2 años, dices, hombre, no lo sé, pero... Aquí suena que el que la hace no la paga, me parece una la pagamos los ¿se puede apelar? ¿Se puede hacer algo? Se puede recurrir, lo que no sé si lo hará alguien, porque aquí hay que tener en cuenta que está el Ministerio Fiscal. Yo creo que aquí no hay acusaciones particulares, con lo cual veremos lo que pasa, ¿no? Pero efectivamente, por ahora lo que tenemos es una sentencia, vuelvo a insistir, decepcionante desde ese punto de vista. Pero el Estado como perjudicado. Carmen Riolobos, que Carmen precisamente conoce bien Castilla-La Mancha, es senadora por ahí. Esta sentencia yo creo que es muy importante, aunque sea completamente insuficiente el castigo. Y lo digo por lo siguiente. El señor Emiliano García Paje, que es presidente en este momento de Castilla-La Mancha con el apoyo de Podemos, era consejero del gobierno que tenía que supervisar la Caja Castilla-La Mancha, que había puesto a un secretario general del Partido Socialista de Castilla-La Mancha, al señor Molto, fue secretario general durante 7 años del partido y le sacó de allí para colocarle de presidente de Caja Castilla-La Mancha. Y fue una orgía de derroche, de despilfarro, de gasto, de dar créditos que no se podían recuperar espectaculares. Y el valor, lo que dice el juez en la sentencia, tiene toda razón, es incalculable, porque no son solo los 9.000 millones que ya hemos puesto. Es que afectó a 1 millón de impositores cuyos ahorros estaban en la caja. Afectó a 8.000 trabajadores y es que el escándalo en la región estaba basado en los créditos que se daban a todos los pelotazos urbanísticos de Seseña, el aeropuerto de Ciudad Real, un montón de empresarios amigos del poder del Partido Socialista que se llevaban créditos y que nunca devolvieron, y fue un escándalo sin precedentes. Y todo eso ni se investiga, Andrés, ni nada. Ha quedado impune. Impune. Por cierto, como tantas otras cajas, porque aquí hablamos ahora en concreto de Caja Castilla-La Mancha, pero lo que se relata en la sentencia es exactamente lo mismo que hicieron, por ejemplo, las 7 cajas que crearon Bankia. Maquillaron sus estados contables para posteriormente tener un mayor porcentaje en la fusión. Esto ha sido generalizado en España. La pregunta del millón, Isabel. El Banco de España. En estos 7 años? No. O sea, vamos a ver, 7 años de instrucción, ¿qué han hecho en esos 7 años? Bueno, nos tenemos que ir. Esa pregunta del millón la respondemos, pero antes un consejo. Bueno, no sé si tendremos respuesta para eso. Gracias, Andrés Herzog. Espero contar más a menudo contigo y gracias, aunque ya no estés en la labor de abogado ahí, pero sí que sigues ahí, seguiremos como ciudadano de a pie, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues un 92% de las personas no llevan y 7. Y sepan ustedes que la Semana Santa de Ávila, declarada de interés turístico internacional desde 2014, constituye una gran expresión de arte y riqueza representada por los numerosos pasos que recorren la ciudad amurallada. Con sus 15 procesiones y 14 hermandades, es una de las más bellas de Castilla y León y de España.
Nosotros, desde 13 Televisión, vamos a retransmitir la procesión general del Viernes Santo. Y para hablar de esto está con nosotros el alcalde de Ávila, José Luis Rivas. Esta procesión, bienvenido, gracias por estar aquí, es una de las más impresionantes, ¿no?, lo que vamos a ver este Viernes Santo. Pues efectivamente, Ávila tiene muchas cosas, pero la Semana Santa es una más, y yo creo que en los últimos años pues se está trabajando mucho y muy bien por parte de la Junta de Semana Santa. Si a eso le sumamos que llevamos 3 años, que fue desde el 2014 se la declaró de carácter internacional, y con todo lo que como digo, se está trabajando desde las cofradías, desde toda la imaginería y demás, pues hace que sea una Semana Santa especial y que este año con la retransmisión de 13 Televisión pues sea un poquito más. Hombre, yo no tengo duda, porque la verdad es que la retransmisión de las procesiones interesa muchísimo y nuestra audiencia lo demuestra cada año. ¿Qué tiene de especial esta procesión del Viernes Santo que vamos a ver aquí en 13 Televisión? Bueno, pues tiene muchas cosas, pero fundamentalmente es una procesión que la imaginería en general es muy importante, todos los pasos, pero fundamentalmente 2, que son el Cristo de los Ajusticiados, y que bueno, es un Cristo que se sacaba en el siglo XVI para acompañar a los reos cuando los llevaban a justiciarles, en definitiva. Y luego hay otra serie de pasos, muchos pasos, creo que serán del orden de 12 o 14 pasos, todos de un valor extraordinario, con Gregorio Fernández en varios de ellos. Entonces creo que la procesión, a su vez, con mucho nazareno, en total son 6.000 nazarenos, penitentes, cofrades, como lo queramos llamar. Y como digo, va a ser una procesión muy importante. Si a eso le sumamos que Ávila pues tiene un recogimiento, porque se vive la Semana Santa desde el punto de vista de devoción, por las calles más importantes de Ávila, digo más importantes a nivel de su casco histórico, que es de una belleza. Con una noche que suele ser, aunque debido a la televisión empezaremos un poquito antes, pero se hará la noche, y creo que con las luces, con las calles, con esa ciudad medieval que tenemos, creo que hará que ese recogimiento de los penitentes, la gente que acompaña, la gente que visita Ávila y todos los abulenses, pues hagamos de la Semana Santa una semana especial para nosotros y para todos los que nos visiten. Una belleza y una emoción y un sentimiento que estará, ese recogimiento a flor de piel, y que lo vamos a seguir aquí, pero estamos hablando de Ávila, qué ciudad, qué espectáculo, qué maravilla. Vive del turismo. Nos ha obsequiado el alcalde aquí a todos los presentes. Yo les he puesto esto, que son unas, luego la compartimos con nuestros compañeros, unas yemas buenísimas. Las yemas de Santa Teresa, maravillosas. Y también venimos de este 5º centenario, nos ha regalado esto, que son unos cromos, o sea, un cuento de cromos, ¿no?, para niños, sí, para niños, con la historia de Teresa de Ávila. No podía ser de otra manera. No sé si lo ven. Sí, yo creo que lo ven. Bueno, este año hemos terminado el año 2015, el 15 de octubre. Desde 2015 pues culminó el 5º centenario del nacimiento de Santa Teresa, que ha sido un año muy especial, ha marcado un antes y un después. Creo que Ávila ha sido referente en el mundo, y bueno, pues la verdad es que hemos sido visitados por muchísima gente, y creo que a partir de ahí el reto que tenemos desde el ayuntamiento también es pues poder mantener ese número de gente que nos ha visitado, no solamente nacional sino también internacional. Estamos trabajando en ello y tenemos muchas cosas, muchos eventos que desarrollar a lo largo del año, y esperemos que Ávila eso sea un referente también para primero todos los madrileños, que hay muchos, y también toda la gente de España. Y eso es, pues desde aquí les invitamos a todos a que vayan a Ávila, no se lo pierdan. José Luis Rivas, alcalde de Ávila, muchísimas gracias en nombre de todos por esas yemas y por esta invitación que hacemos extensible a todo el mundo a visitar esta ciudad tan espectacular, maravillosa que es Ávila. Ahora me van a permitir que les presente el remedio natural, que lo tengo por aquí. ¿Saben ustedes para qué? Para los resfriados. Aquí lo tienen. Nos referimos, así que gracias a todos ustedes por estar ahí. Ya lo saben, ahora se quedan con María Pelayo y con Ricardo Artable, porque empieza Al Día, Tony, Jordi, Carmen,
Carlos y Carmen, gracias. Gracias.